Capítulo 4. La conquista y la vida en Canaán. Las exhortaciones de Moisés a lo largo de Deuteronomio habían sido claras: sean fieles a Dios, manténganlo en el centro de cada aspecto de la vida y serán bendecidos. Apártense de él, rechacen su autoridad y él los entregará a sus enemigos. Si los israelitas hubieran recordado estos importantes principios, sus años de ingreso y de asentamiento en Canaán habrían sido mucho más pacíficos y mucho menos volátiles. Pero a medida que pasaron los años, el pueblo se olvidó de las palabras de Moisés. Se volvieron más interesados en buscar sus propios caminos que en los caminos de Dios. Pese a la infidelidad de los israelitas, Dios mismo con todo permanecía fiel. Aunque castigó a los israelitas, también levantó a personas piadosas como Josué, Débora, Jefté, Samuel y David para llevar a Israel de vuelta a la adoración del único verdadero Dios. Como lo ilustra la historia de Ruth tan preciosamente, estos primeros libros históricos muestran la bendición que viene por permanecer fiel a Dios y amarlo con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Lecciones 4.1 Josué, la conquista de Canaán. Autor según la tradición judía, se considera que Josué es el autor del libro que lleva su nombre. Sin embargo, alguna evidencia bíblica interna indica que Josué no escribió ciertas secciones del libro. ¿Cómo puede reconciliarse esto? Arnold y Beyer resumen la evidencia de la paternidad literaria. Josué 12 y 26 sugiere que Josué escribió por lo menos una parte del libro, y la tradición judía denomina a Josué como el autor. El relato de la muerte de Josué indica claramente otro autor además de Josué, por lo menos para esta sección. La frase común en aquellos días sugiere que una cantidad extensa de tiempo había pasado desde los eventos descritos, aunque no necesariamente un tiempo sumamente largo. La mención de jebuseos en Jerusalén sugiere una fecha antes desde 1000 a.C., cuando David conquistó Jerusalén y expulsó a los jebuseos. La referencia a los cananeos en Geser implica una fecha previa de aproximadamente 970 a.C., cuando el rey de Egipto conquistó a Geser y se la dio a Salomón. Cuando vemos toda la evidencia, parece razonable concluir que gran parte del libro viene de relatos de testigos oculares, quizás de la propia mano de Josué. Además, las referencias históricas sugieren que el libro estuvo en su formato actual no más tarde que la época de Salomón. El tema y propósito Josué, como líder de la nación de Israel, parece ser el personaje humano principal y el tema del libro. Después de la muerte de Moisés, Josué llevó a Israel a través del río Jordán. Ellos empezaron a conquistar los pueblos de Canaán y a sentarse en la tierra como su hogar. Kiesler cree que el libro abarca 25 a 30 años de la historia de Israel. De esta manera, el tema y el propósito del libro de Josué es demostrar tres cosas. Dios cumplió su promesa a Abraham en cuanto a la tierra de Canaán. Dios, aunque rico en misericordia, con el tiempo juzga el pecado como un acto de justicia, y Dios juzga el pecado de todas las naciones, de Canaán así como también de Israel. El trasfondo, condiciones en Canaán. El juicio de Dios sobre los cananeos vino después de muchos años de misericordia. Hombres como Abraham, Isaac y Jacob habían construido allí altares al único Dios verdadero. Los patriarcas de Israel demostraron a los cananeos la adoración al único Dios verdadero. A pesar de esto, la Biblia indica que en el tiempo de Abraham, la maldad de los amorreos no había llegado a su colmo. Mientras los israelitas permanecían en Egipto por 400 años, los cananeos se volvieron más impíos. Los pueblos de Canaán habían rechazado a Dios y habían creado sus propios ídolos. Los cananeos eran politeístas, o sea que adoraban a muchos dioses diferentes. Su dios principal era él, que era llamado Padre, Toro y Creador. Ellos también rendían culto a Asera, la esposa de él, e invocaban al hijo principal de él, Baal, que quiere decir Señor. Creían que Baal reinaba como rey de los dioses y controlaba el cielo, la tierra y el parto de los niños. La naturaleza cruel y malvada de estos dioses se reflejaba en las costumbres religiosas cananeas. Los arqueólogos creen que ellos sacrificaban a sus niños, se juntaban con prostitutas religiosas y adoraban a serpientes. Moisés estaba profundamente consciente de que los cananeos podrían inducir a Israel al pecado, así que advirtió a los israelitas que destruyeran completamente a estos pueblos. La guerra entre Israel y Canaán era el instrumento de Dios de juicio hacia los cananeos. A través de la conquista de Canaán, Dios recobró la tierra que le pertenecía y juzgó a los que escogieron no honrarlo.
Una ciudad cananea se construía a menudo en una colina rodeada con una muralla alta y gruesa para asegurar la ciudad. El gobernante de la ciudad reinaba tanto en la ciudad como en el área circundante. El pueblo en una ciudad amurallada podría luchar en contra de un enemigo por mucho tiempo si tenía suficiente comida y agua. Por consiguiente, parecía difícil que los israelitas tuvieran éxito en conquistar Canaán. Sin embargo, Dios tenía un plan. Josué, la persona según Números 1 y 16, Josué se llamaba primeramente Oseas, que quiere decir Jehová ha salvado. Pero Moisés cambió su nombre a Josué, una palabra hebrea que significa el Señor es salvación. El nombre Jesús viene de la forma griega de una versión abreviada de esta palabra. Josué era un líder bien preparado. Habiendo sido en otro tiempo esclavo en Egipto, presenció los milagros que Dios realizó liberando a Israel. Josué estaba presente con Moisés y participó en varios acontecimientos claves en el desarrollo de la historia del Antiguo Testamento. Antes de morir, Moisés puso sus manos sobre Josué. El Espíritu de Dios vino sobre Josué, capacitándolo e invistiéndolo para dirigir a Israel. Bosque Joí, la entrada a Canaán. 1. 4. A Josué se convierte en líder. B. 2 espías van a Jericó. C. El cruce del Jordán. D. El establecimiento de un memorial. El CIE. La conquista de Canaán. 5. 12a. La preparación para las batallas. B. Las batallas en el centro, Jericó y Ai. C. Las batallas en el sur, la coalición amorrea. D. Las batallas en el norte, la coalición cananita. E. El resumen de las victorias Suré. El asentamiento en Canaán. 13-24. Ai. El plan para dividir. B. El lugar para cada tribu. C. Las ciudades para los levitas y las de refugio. D. La despedida y muerte de Josué. La entrada a Canaán. Resumir el proceso de la entrada, conquista y división de Canaán. En el momento señalado por Dios, Israel entró a la tierra prometida. La promesa divina de triunfo para la conquista de Canaán dependía de la obediencia a la ley entregada. Así Josué empezó a dirigir la nación de Israel bajo la autoridad y la presencia de Dios. Josué envió a 2 espías a Jericó al lado occidental del río Jordán. Los espías se enteraron de una mujer llamada Rahab que los cananeos tenían miedo de Israel. La noticia del gran poder de Dios había llegado al pueblo de Canaán. Sabían que Dios había ayudado a Israel a ganar muchas batallas. Rahab demostró gran fe en Dios y escondió a los espías en su casa hasta que ellos estuvieron seguros. Como resultado, su vida fue perdonada después, cuando Jericó fue destruida. Después que los espías volvieron a Josué con su informe, un milagro divino facilitó que los israelitas cruzaran el río Jordán. Cada tribu cargó una piedra grande del centro del río, y Josué usó las piedras para hacer un memorial, un recordatorio de que Dios había abierto las aguas del Jordán. La conquista de Canaán. El libro de Josué describe vivamente las batallas que luchó Israel, que están generalmente divididas en las batallas en el centro, las batallas en el sur y las batallas en el norte. Algunos eruditos bosquejan las batallas y capítulos de manera diferente, pero este es el bosquejo que usaremos para este curso. Jerry Merrill describen la estrategia detrás de las campañas de Josué. La estrategia militar de Josué ha sido admirada por mucho tiempo como un modelo de inteligencia y eficacia. Puesto de manera simple, fue del tipo divide y vencerás. Canaán consistía en 2 principales bloques de poder, los amorreos en el sur y los cananeos en el norte. Si Josué lograba romper la relación entre ellos, podría evitar que formaran una alianza en su contra y así sería más fácil deshacerse de ellos por turno. Pero esta división solo podría efectuarse penetrando primero en las regiones montañosas centrales de Canaán, una tarea que requería poner a Jericó y otras fortalezas bajo control israelita. 2 historias bíblicas famosas ocurren en la campaña central. La primera lleva a la derrota de la ciudad de Jericó a través de los medios inusuales de marchar en derredor de la ciudad y sonar las trompetas. La segunda historia describe la derrota de la ciudad de Ai y el pecado de Acán. El pecado de Acán causó que Israel perdiera la primera batalla con Ai. Cuando se trató con el pecado, Dios le concedió la victoria a Israel. La exitosa campaña central de los israelitas llevó a su decepción por los gabaonitas, que formaron coaliciones para protegerse. Josué neciamente hizo un pacto con ellos sin consultar primero con Dios. Todos los líderes en la Biblia, pese a tener buenas cualidades de liderazgo, tomaban a veces malas decisiones. El error de Josué fue trágico porque con anterioridad a la derrota de Jericó, el Señor reveló a Josué que porque la batalla era de Dios,
Solo sus métodos podrían traer éxito. Yer y Merrill 2001, 167, 169. Cuando Josué descubrió la verdad, convirtió a los ciudadanos de Gabaón en siervos y los maldijo para que fueran cortadores de leña y acarreadores de agua. Después, cuando Gabaón fue atacado, Israel acudió para luchar y defenderlos de los amorreos. Durante la batalla, Josué oró que el sol se detuviera, y Dios concedió su petición. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, porque Jehová peleaba por Israel. Habiendo prometido victoria a Josué en esta batalla, el Señor también arrojó desde el cielo grandes piedras sobre los amorreos, matando a muchos. En las batallas centrales, entonces Israel derrotó a Jericó y Jai. Las batallas en el sur incluyeron la engaño gabaonita a Israel y la derrota de los amorreos. En las batallas en el norte, Josué volvió su atención en derrotar a los cananitas y destruir la ciudad de Azor. Aunque Israel no cumplió completamente la instrucción de Moisés de remover a todos los cananitas, ellos tomaron posesión de toda la tierra. El asentamiento en Canaán, el resto del libro de Josué describe la división de la tierra y su asentamiento. Nuevamente, aunque los eruditos discrepan sobre los capítulos que cubren estos temas, nosotros usaremos la división anterior en este curso. Con la excepción de los levitas, cada tribu recibió su propia área en Canaán para establecerse. Como sacerdotes y ministros sirviendo al Señor, los levitas vivieron en 48 ciudades a lo largo de la nación. La ciudad de Silo se volvió el centro religioso de Israel, y allí establecieron el tabernáculo. Una parte de la división de la tierra involucró también el asentamiento de 6 ciudades de refugio, con 3 en el lado este y 3 en el lado oeste del río Jordán. Por muchos años los israelitas disfrutaron cierto grado de paz de sus enemigos y siguieron al Señor su Dios. Antes de morir, Josué convocó a todo Israel y dio un discurso de despedida. Les recordó que Dios había llamado a Abraham a salir de la idolatría y les advirtió que siempre temieran y obedecieran a Dios. El pueblo se comprometió a servir al Señor y obedecerle. Lección 4.2 Jueces. El asentamiento de Canaán. Mientras el tema del asentamiento de la tierra continúa en el libro de Jueces, el relato de Jueces da énfasis a cuánto de la tierra no fue conquistada. Cuenta cómo la mayor parte de las tribus no tomó posesión de su territorio. El libro empieza con un resumen bastante largo de la conquista de la tierra de Canaán y detalla un tiempo inestable en la historia de Israel. La paternidad literaria y fecha determinar quién fue el autor humano del libro de Jueces es difícil, debido a la falta de evidencia interna tanto en el libro en sí como en el texto bíblico completo. Como resultado, muchos eruditos conservadores han concluido que el autor es anónimo. Hay alguna evidencia, sin embargo, que Samuel pudo haber escrito el libro. Según el Talmud babilónico, Samuel escribió Jueces así como 1 y 2 de Samuel. Dado que todo en el libro precede cronológicamente la muerte de Samuel, esta es una sugerencia razonable. El libro mismo no ofrece indicación de su paternidad literaria, sin embargo, tampoco hay testigo interno a esto en otra parte de la Biblia. Parece mejor dejarlo como una composición anónima. La declaración en aquellos días no había rey en Israel ocurre 4 veces en Jueces 17, 6, 18, 1, 19, 1, 9 y 25, y sugiere que Jueces se escribió después que Saúl se convirtió en rey durante 1050 a.C., ya que David expropió Jerusalén de los jebuseos aproximadamente en 1000 a.C., 2 Samuel 5, 7. Es posible que Jueces fue escrito entre 1050 y 1000 a.C. El título del libro describe a los que gobernaron después de Josué. Aunque parece que algunos de los jueces gobernaron simultáneamente, el libro de Jueces cubre aproximadamente 325 años. Después de este periodo, tanto Elí como Samuel sirvieron cada uno 40 años como juez y sacerdote. Teniendo esto en cuenta, uno podría decir que el periodo de jueces duró aproximadamente 400 años, como también el periodo de los reyes. Durante esos 400 años, Israel era un grupo de tribus, y cada tribu se gobernaba a sí misma. Bosquejo y las condiciones en el tiempo de los jueces 1:136a. Las áreas no conquistadas. B. El ciclo de fracasos de Israel Tataim. 6 jueces mayores que liberaron a Israel. 3, 7, 4 y 31 a Otoniel de Mesopotamia. B. A Og de Moab, C. Débora y Barak de Canaán, de Gedeón de Madián en contraste.
Abimelech, el antijuez Jefté, de Amón Jeje Sansón, de Filistea Tc. Un tiempo de confusión, 17, 21 a Micaía y su idolatría, B. Los danitas y su reagrupación, C. El pecado y la guerra civil, las condiciones en Israel. ¿Cuál fue el ciclo de fracaso durante la época de los jueces? El libro de Jueces tiene dos propósitos: registrar la historia de Israel entre Josué y Samuel, y revelar el ciclo espiritual de Israel en Canaán. Israel se negaba a obedecer a Dios de forma coherente y se enamoraba de los ídolos y de la inmoralidad. Como resultado, Dios enviaba a otras naciones a conquistarlos. Entonces, después de algunos años de esclavitud, Israel clamaba a Dios por una liberación, y Dios honraba su oración enviando libertadores o jueces. Aunque el pueblo volvía a Dios y lo adoraba durante algún tiempo, pronto volvía a la idolatría y al pecado continuo, y el ciclo desafortunado se reiniciaba. Como aprendimos en el libro de Josué, Dios había instruido a Israel que sacara a todos sus enemigos de la tierra, pero no obedecieron totalmente. Algunos cananeos permanecieron en la tierra y causaron al pueblo de Dios muchos problemas. Aunque a veces los cananeos trabajaron para Israel y pagaron impuestos, cada vez que los israelitas se alejaban de Dios, sus enemigos los conquistaban. 6 jueces mayores y Abimelech. En el contexto de este periodo de la historia de Israel, la palabra jueces no se refiere tanto a los que presiden en juicios de la corte, sino a hombres y mujeres levantados por el Espíritu de Dios para establecer y mantener la ley doméstica y el orden, el apego a los principios del pacto y la liberación de opresión extranjera. Ellos eran escogidos arbitrariamente por el Señor, sin dar particular atención a sus calificaciones o incluso su carácter. Su puesto además no era hereditario. Los hijos de un juez no heredaban automáticamente su puesto. Se indicaba claramente el punto que el Señor es el único rey y que Él puede escoger los canales más sorprendentes a través de los cuales administra su dominio. Un total de 13 jueces se menciona en Jueces, incluyendo a 6 jueces menores con respecto a los que el libro dice poco y 6 jueces mayores. 6 jueces menores juez referencia a Samgar 3, 3 y 31, Tola 10, 1, 2 Jair 10, 3, 5 Ibsán 12, 8, 10 Elón 12 y 11, 12 Abdón 12 y 13. 15, 6 jueces mayores juez referencia a Otoniel 3, 7, 11 Aod 3 y 12, 30 Débora 4, 1, 5 y 31 Gedeón 6, 8 Jefté 10, 6, 12, 7 Sansón 13, 16. Los momentos destacados de la vida de los jueces mayores son como sigue. Otoniel, liberación de Mesopotamia. Como su tío Caleb, Otoniel fue ungido por el Espíritu del Señor, que lo capacitó para luchar contra el rey de Mesopotamia y garantizar 40 años de paz para Israel. Aod, liberación de Moab. Encargado de presentar un tributo al rey de Moab, Aod, el cual era zurdo, escondió una espada de 2 filos debajo de su ropa y mató al rey cuando ellos estaban solos. El rey moabita era tan obeso que su grasa cerró encima de la espada, incluso la empuñadura. Antes de que los siervos del rey pudieran descubrir su muerte, Aod escapó y reunió a los israelitas para conquistar Moab. Débora y Barak, liberación de Canaán. Cuando Débora profetizó que Dios entregaría al ejército de Canaán en manos de Barak, Barak insistió que Débora lo acompañara. Como resultado, Débora le dijo que una mujer recibiría el honor por asegurar la derrota. Barak y sus hombres lucharon y derrotaron a Canaán, pero el comandante del ejército cananeo escapó a la tienda de Eber el ceneo y su esposa Jael. Después de dar al comandante cuajada y agua, Jael lo mató mientras dormía. Débora y Barak celebraron la victoria con una canción. Gedeón, liberación de Madián. Un aspecto notable de la historia de Gedeón es el número de veces que pide confirmación y fortaleza de Dios. Para verificar quién era, el Señor consumió la ofrenda de Gedeón con fuego. 2 veces Dios confirmó su promesa de liberación a través del vellón de Gedeón y la tierra adyacente. Sabiendo del miedo de Gedeón, el Señor lo envió a él y a su siervo a que oyeran el sueño de un madianita y la profecía de la victoria de Israel. Después, pese a las decisiones necias de Gedeón, el Señor usó su liderazgo para liberar a los israelitas de su opresión bajo Madián. En Jefté, liberación de Amón. Debido a que Jefté era hijo de la relación ilegítima de su padre, los hermanos de Jefté lo echaron de la familia. Sin embargo, cuando Jefté más adelante se volvió esforzado y valeroso, estos mismos hermanos buscaron su ayuda para luchar contra los amonitas y prometieron hacerlo líder sobre todo Galaad. El Espíritu del Señor vino sobre Jefté cuando fue a la batalla y conquistó a los enemigos.
Antes de la batalla, Jefté había jurado que si triunfaba, ofrecería como un holocausto a Dios a cualquiera que saliera de su casa a recibirle. Cuando su hija, su único hijo, salió a saludarle, a Jefté lo dolió mucho, pero no tenía más opción que cumplir su juramento y sacrificar a su hija. Sansón, liberación de Filistea. Sansón es quizás uno de los jueces más conocidos debido a su fuerza física inusual y a su debilidad por las mujeres filisteas. El Espíritu del Señor dio fuerza a Sansón para hacer muchas cosas, incluyendo destrozar a un león con sus propias manos, atacar a 30 hombres de Ascalón y usar la quijada de un asno para matar a 1000 hombres. Después de caer presa de las artimañas de los filisteos a través de Dalila, Sansón oró por fuerzas sobrenaturales una última vez, y el Señor hizo posible que empujara los pilares de un templo para que el edificio se derrumbara, matándose él mismo así como a miles de filisteos. El líder restante es Abimelec, también conocido como el antijuez, porque él era lo opuesto de los otros jueces fijados por Dios. Al contrario de los 6 jueces mayores, él no liberó a Israel de enemigo alguno, y al contrario de los 6 jueces menores, a su historia se le da un capítulo entero. Un periodo de confusión. Los 5 capítulos finales de Jueces a veces se consideran apéndices. Narran 2 episodios horribles que ilustran uno de los periodos más oscuros de la historia nacional de Israel: Micaía y la migración de Dan, y la violación de la concubina del levita y la subsecuente guerra entre tribus. Aquí leemos de idolatría, conspiración, violencia insensata y degeneración sexual. La declaración: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, describe adecuadamente este periodo de la historia de Israel. Lección 4.3. Ruth, la gracia providencial. Mientras que Jueces acaba con una nota negativa, Ruth presenta una historia positiva de gran gracia y providencia en medio de las circunstancias trágicas de la vida. La historia se centra alrededor de 3 individuos principales: Noemí, Ruth y Booz, aunque muchos consideran que Ruth es el personaje principal del libro. Ruth era una mujer piadosa de la tierra de Moab. Aunque la ley le prohibía ser parte de la nación de Israel, su historia demuestra que la misericordia de Dios se extiende a toda nación. Ruth, como Rahab, era gentil, y las dos están entre los antepasados del Mesías judío. La paternidad literaria. Al igual que con Jueces, aunque el libro de Ruth no contiene ninguna evidencia interna acerca del autor, la tradición judía parece atribuir su paternidad literaria a Samuel. La conexión del libro de Ruth con el libro de Jueces en el arreglo de los 22 libros de la Biblia hebrea implica paternidad literaria común o la recopilación de los 2 libros, también apoyado por el Talmud babilónico. No hay razón para rechazar la tradición judía de que Samuel fuera el responsable de la totalidad, aunque por consentimiento no hay ninguna evidencia interna explícita para apoyarlo. Bosquejo en Ruth. Los 4 capítulos están escritos casi como una obra de teatro de 4 actos. Cada capítulo tiene una clara apertura y párrafo de conclusión, y cada uno gira en torno a un diálogo importante. Los capítulos están organizados alrededor de una estructura de problema y solución. Este corto libro puede delinearse como sigue: y Noemí y Ruth se trasladan de Moab a Belén. 1 Isi. Ruth conoce a Booz en su campo. 2 Tasete. Ruth habla con Booz en la era. 3 Wick. Booz redime a Ruth y se casa con ella. 4 1 17 voltios genealogía. La línea mesiánica se rastrea de Fares a David. 4 y 18. 22 El trasfondo desde la frase al principio de Ruth 1 1. En los días que gobernaban los jueces. Sabemos que la historia de Ruth viene del tiempo de los jueces. Comienza cuando una pareja judía, Elimelec y Noemí, abandonan Judá porque la hambruna les ha obligado a buscar alimento. Ellos viajan a Moab, una nación al este del Mar Muerto. En hebreo, los nombres Elimelec y Noemí son ricos en significado. En tanto que Elimelec quiere decir mi Dios es rey, Noemí quiere decir placentera. Irónicamente, muchas de las experiencias en la vida de Noemí no fueron placenteras sino amargas. Elimelec murió en Moab junto con sus 2 hijos, quienes se habían casado con mujeres moabitas. De hecho, cuando finalmente regresó a Israel, Noemí dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, que significa amarga. Sin embargo, la historia de Noemí y Ruth revela que Dios es el Rey soberano sobre todo y a todos extiende su misericordia, especialmente a los que experimentan gran sufrimiento. De Moab a Belén, Ruth 1 describe a Noemí convirtiéndose en viuda sin hijos. Noemí aconsejó a sus 2 nueras, Orfa y Ruth,
a permanecer en Moab mientras se preparaba a volver a casa. Aunque Orfa estuvo de acuerdo y se quedó con su pueblo y sus dioses, Ruth se negó a dejar a Noemí. En su apasionado discurso, ella prometió: «A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada». Noemí consintió, y Ruth la acompañó de regreso a Belén. En el campo de Booz, después de su regreso, Ruth fue a espigar para que ella y Noemí tuvieran algo que comer. La ley israelita establecía que los segadores debían dejar un poco de grano en los bordes del campo cosechado para los pobres, las viudas y los no judíos que vivían entre ellos, todo lo cual describía a Ruth. La providencia de Dios llevó a Ruth a espigar en el campo de Booz, que era un pariente de Noemí. Él era el segundo en la línea genealógica como el pariente redentor de Ruth. El propósito del pariente redentor era proteger los intereses de miembros en necesidad de la familia inmediata, así como de otros parientes. Las responsabilidades incluían casarse con la viuda y dar un heredero a un hermano que había muerto, redimir o comprar la tierra de vuelta que un pariente pobre había vendido a alguien fuera de la familia, redimir a un pariente que había sido vendido en esclavitud y vengar la muerte de un pariente. En la era de Booz luego, el autor describe el consejo que Noemí dio a Ruth de expresar interés en casarse con Booz, su pariente redentor. Cuando Booz estaba durmiendo en la era para proteger sus cosechas, Ruth se recostó cerca a sus pies para demostrar que quería casarse. Booz estuvo de acuerdo al extender el borde de su capa sobre ella, una costumbre cultural que simbolizaba su disposición para casarse, proteger y cuidar de ella, de la redención del pariente y la línea mesiánica Ruth. 4 relata la transacción de comprar la propiedad que Noemí había vendido. Después de juntarse con quien era el pariente redentor más cercano, Booz compró la propiedad, se la devolvió a la familia de Elimelech y se casó con Ruth. Booz y Ruth tuvieron un hijo llamado Obed, que fue el padre de Isaí, que fue el padre del rey David. A través de David, Dios estableció el linaje por medio del cual vino el Mesías y nuestro propio pariente redentor. Así, a través de Jesús, la misericordia y gracia de Dios en la vida de Ruth se extiende hasta los creyentes de la actualidad. Samuel 4:1 Samuel, principios del reino, en el canon hebreo, 1 y 2 Samuel constituyen en un libro. El primer libro de Samuel registra el punto en el que Israel se volvió de los jueces hacia los reyes, cubriendo 3 principales cambios de dirección en aproximadamente 100 años, desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de Saúl. Proporciona un eslabón histórico entre el libro de jueces y los libros de los reyes. La paternidad literaria, el Talmud babilónico, acredita a Samuel con la paternidad literaria de los 2 libros que llevan su nombre. Sin embargo, Samuel muere y su muerte se menciona 2 veces antes del final de 1 de Samuel. Probablemente, su prominencia en el primer libro fue considerada evidencia razonable para el título de ambos libros. Bosquejo I, Elí como sacerdote y juez 1:4a. El nacimiento de Samuel B, los pecados de Elí y sus hijos C, 2 advertencias a Elí de el juicio de Elí. Samuel como profeta, sacerdote y juez 5:8a. El arca recuperada a Israel B, el avivamiento y victoria bajo Samuel C. Israel pide un rey. Saúl como el primer rey de Israel 9:15a. Saúl es ungido por Samuel B. Saúl es alabado después de una victoria C. Se convierte en rey de Saúl, no espera a Samuel E. Saúl derrota a los filisteos y otros F. Saúl desobedece en la victoria de Amalek V. David como héroe nacional 16:31a. David es ungido y mata a Goliat B. Saúl busca matar a David. Jonatán hace amistad con él C. David huye y Saúl va en su busca D. Los filisteos dan refugio a David E. Saúl consulta a una bruja en Endor F. David recupera su familia y riqueza G. Saúl muere Elí. El primer libro de Samuel relata varias historias emocionantes dentro del contexto de la continua lucha de Israel con los filisteos, lucha que duró aproximadamente 400 años. El libro comienza contándonos que Elí era el sumo sacerdote y Ana estaba orando en el templo debido a su esterilidad. El sumo sacerdote pensó erróneamente que Ana estaba ebria porque se movían sus labios, pero su voz no se oía. Cuando Ana lo corrigió, Elí la bendijo y dijo: «El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Dios contestó la oración de Ana y nació Samuel. Algunos eruditos creen que la oración de regocijo de Ana después del nacimiento de Samuel es un modelo para el Magnificat de María en Lucas 1:46,
55. Entretanto, Dios se enfadó porque Elí no disciplinaba a sus hijos. La constante maldad de los hijos de Elí contrastaba con el deseo de Samuel de agradar a Dios. Dios advirtió 2 veces a Elí antes de ejercer juicio. Los filisteos vencieron a Israel en batalla, se robaron el arca y mataron a los 2 hijos de Elí. Elí quedó tan impactado por el terrible informe que cayó de espaldas y murió. Samuel no solo fue el último de los jueces en gobernar a Israel, sino también un profeta. Aunque no era de la familia de Aarón, él vino a ser también el sumo sacerdote. Samuel enseñó, ofreció sacrificios y limpió la tierra de ídolos. La Escritura bendice a Samuel por haber actuado de manera piadosa. Mientras servía a un pueblo rebelde, él permanecía fiel y justo. Cuando la nación de Israel vio que las naciones a su alrededor tenían reyes, también quisieron un rey. Samuel comprendió instintivamente que un rey humano se volvería un ídolo a los ojos de Israel y reemplazaría al verdadero rey, el único verdadero Dios. No obstante, aún después de los diálogos de Samuel con Dios, Israel rechazó tanto a Samuel como el consejo de Dios. Pese al rechazo de Israel del claro consejo, Dios dirigió a Samuel hacia Saúl. Samuel ungió en forma privada a Saúl como rey y después lo anunció públicamente a todo el pueblo en Mizpa. El rey era el ungido de Jehová. La santidad del puesto de rey es el elemento que caracterizó los reinados tanto de Saúl como de David. Solo en las historias de Saúl y David se nos dice que el Espíritu vino sobre ellos durante su unción. Sin embargo, aunque Dios seleccionó y ungió a Saúl para reinar, Saúl tenía muchas debilidades de carácter. En Gilgal, cuando Samuel no llegó a tiempo para ofrecer sacrificios, Saúl se puso impaciente y desobedeció a Dios al ofrecer él mismo los sacrificios. Después Saúl desobedeció de nuevo a Dios al no destruir completamente a los amalecitas como dictó el Señor. A través de Samuel, Dios reprendió a Saúl por su arrogancia y rebelión. El orgullo de Saúl fue su ruina. Jonatán, el hijo de Saúl, sin embargo, tenía tremenda fe en Dios, declarando: «Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos». Jonatán llevó su paje de armas en un ataque osado contra una guarnición filistea. Después de escalar un barranco, los dos mataron aproximadamente 20 filisteos. Dios honró la fe y el valor de Jonatán, sembrando pánico a lo largo del resto del ejército filisteo. Jonatán se volvió más tarde uno de los mejores y más comprometidos amigos de David. David, al rechazar a Saúl como rey, Dios buscó a un varón conforme a su propio corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Así David fue la opción de Dios como sucesor de Saúl. Como con Saúl, Samuel ungió a David en privado. Saúl estaba desapercibido de ello, al indicar por qué escogió a David sobre